Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a atrapar desde el primer minuto, porque vamos a hablar de esas sorpresas que la vida nos tiende, de esos momentos en los que alguien inesperado se convierte en nuestro escudo, en nuestro protector. ¿Alguna vez han sentido que una persona aparece en su vida justo cuando más la necesitan, y se convierte en esa figura que los defiende de todo lo malo? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar cómo Demet, en una situación particular, sorprende a Khan y sobre todo, cómo lo protege de la gente mala. Esto no es solo una anécdota, es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, a la valentía que puede surgir en los momentos más insospechados y a esa fuerza que a veces encontramos en quienes menos esperamos. Así que quédense conmigo porque esta historia tiene giros, tiene emoción y créanme, les va a dejar pensando. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y reflexiones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Imaginen la escena, Khan en una situación complicada, sintiéndose quizás un poco acorralado, vulnerable. A veces, la vida nos pone en encrucijadas donde las intenciones de otros no son tan puras como parecen, y es ahí donde nos damos cuenta de quién está realmente a nuestro lado. Demet, hasta ese momento quizás vista como una persona más en el entorno de Khan, pero de repente, en un acto que nadie anticipaba, se transforma. No es solo una intervención pasiva, es una acción decidida, un movimiento estratégico que coge por sorpresa a todos, especialmente a Khan. Pensemos en la gente mala, que a veces orbita nuestras vidas. No me refiero solo a villanos de película, sino a esas personas que con sus palabras, sus acciones o sus intenciones ocultas, buscan aprovecharse, manipular o hacer daño. Pueden ser colegas envidiosos, amigos que solo buscan su propio beneficio, o incluso personas con un poder e influencia que usan de forma perjudicial. En este escenario Khan se encuentra expuesto. Quizás está en un proyecto importante donde hay intereses encontrados, o en un conflicto personal donde las lealtades se ponen a prueba. La tensión está palpable. Y es ahí cuando Demet entra en juego. La sorpresa de Khan no es solo por la acción en sí, sino por la naturaleza de esa acción. Tal vez Demet se había mantenido al margen, observando, o quizás Khan no la consideraba una aliada en ese particular conflicto. Pero cuando ve la necesidad, cuando percibe el peligro o la injusticia, Demet decide actuar. Y no de cualquier manera, sino de una forma que demuestra una comprensión profunda de la situación y de las intenciones de la gente mala. ¿Cómo puede ser esta protección? Podría ser a través de una intervención verbal, donde Demet expone las mentiras o las manipulaciones de los adversarios de Khan, con argumentos sólidos y evidencia. Imaginen la escena, una reunión tensa, todos esperando la respuesta de Khan, y de repente Demet toma la palabra y, con una calma imperturbable, desmantela los planes de quienes intentan perjudicarlo. La sorpresa es doble, para la gente mala, que ve sus planes frustrados por una persona que no esperaban que interviniera, y para Khan, que ve a Demet defendiendo sus intereses con una firmeza inesperada. O tal vez la protección no es tan directa, sino más sutil. Podría ser un consejo oportuno, una información clave que Khan no poseía y que le permite anticiparse a un movimiento perjudicial. Demet, actuando como una especie de estratega silenciosa, le proporciona a Khan las herramientas para defenderse a sí mismo, empoderándolo en lugar de simplemente actuar por él. Pensemos en los motivos de Demet. ¿Por qué lo hace? Puede ser por lealtad, por un sentido de justicia, por un cariño oculto que finalmente se manifiesta, o incluso por una visión a largo plazo donde entiende que el bienestar de Khan es importante para ella o para su entorno. La sorpresa para Khan radica en esa motivación que quizás no había percibido antes. Se da cuenta de que Demet tiene una visión más amplia, un corazón más noble de lo que él mismo había podido apreciar. Y esta revelación no solo lo protege del peligro inmediato, sino que también transforma su percepción de Demet, abriendo la puerta a una nueva dimensión en su relación. La gente mala en estas situaciones suele ser astuta. No atacan a cara descubierta, sino que operan desde las sombras, utilizando la manipulación, la desinformación, o el abuso de poder. Por eso, la protección de Demet tiene que ser igualmente inteligente. No se trata de una confrontación violenta, sino de un acto de inteligencia, de valentía y de perspicacia. Demet, al comprender las reglas del juego y los puntos débiles de sus adversarios, logra neutralizar sus ataques. Y aquí es
donde la narrativa se vuelve fascinante. ¿Qué tipo de gente mala estamos imaginando? Podrían ser socios de negocios desleales que intentan engañar a Khan, o rivales que buscan difamarlo. O quizás en un ámbito más personal, podrían ser personas que intentan sembrar discordia o crear malentendidos alrededor de Khan. La sorpresa de Demet radica en su capacidad para ver a través de estas artimañas y, más importante aún, en su disposición a actuar. Imaginemos que Khan está a punto de firmar un contrato que parece beneficioso, pero Demet, por su propia investigación o por una intuición aguda, se da cuenta de que hay cláusulas ocultas o intenciones fraudulentas. Ella podría haberlo compartido de forma discreta antes, pero quizás Khan no le prestó la debida atención. Sin embargo, al ver que Khan está a punto de caer en la trampa, Demet da un paso adelante, quizás en el momento justo antes de que se selle el acuerdo. Ella podría presentar pruebas o hacer preguntas incisivas que pongan en evidencia las intenciones de la otra parte, creando un momento de tensión y sorpresa. Khan se queda boquiabierto, no solo porque sus supuestos socios se revelan como manipuladores, sino porque Demet, a quien quizás consideraba una observadora, se convierte en su defensora acérrima. Otro escenario podría ser en un ambiente social. Khan, quizás inocentemente, está siendo influenciado por un grupo de personas que tienen malas intenciones. Demet, al notar la manipulación y el peligro que esto representa para Khan, decide intervenir. Podría ser invitando a Khan a un lado y explicándole la situación con tacto y claridad, presentándole hechos irrefutables sobre las personas que intentan aprovecharse de él. La sorpresa para Khan sería ver cómo Demet, con su empatía y su inteligencia, le abre los ojos a una realidad que él no percibía. Y la sorpresa para la gente mala sería ver cómo su influencia sobre Khan se disipa gracias a la intervención de Demet, quien, sin levantar la voz, desbarata sus planes. Lo intrigante de todo esto es la profundidad que se revela en la relación entre Demet y Khan. La sorpresa inicial se convierte en gratitud, en respeto, y quizás en un sentimiento más profundo. Khan se da cuenta de que Demet no es solo una cara más en su vida, sino alguien con un corazón valiente y una lealtad inquebrantable. Este acto de protección no solo lo salva de un problema, sino que también lo ayuda a crecer, a ser más cauto y a valorar la importancia de tener personas genuinas a su alrededor. La gente mala a menudo confía en que su anonimato o su poder les garantizan el éxito. Pero Demet, al salir de la sombra y enfrentarlos, rompe esa ecuación. Su acción es un recordatorio de que la valentía puede surgir de donde menos se espera, y que la bondad y la justicia, cuando se manifiestan con determinación, pueden ser fuerzas poderosas para contrarrestar la maldad. Pensemos en la comunicación no verbal. La forma en que Demet mira a la gente mala mientras protege a Khan, la firmeza en su voz, la postura de su cuerpo. Todo esto comunica una fuerza interior que va más allá de las palabras. Y para Khan, ser testigo de esto es una revelación. Se da cuenta de que la valentía no es solo la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. En resumen, este evento donde Demet sorprende a Khan protegiéndolo de la gente mala, es un microcosmos de la vida misma. Nos enseña que las personas no siempre son lo que aparentan, que la lealtad puede florecer en los lugares más inesperados, y que la valentía, cuando se une a la inteligencia y a la justicia, puede ser el arma más poderosa contra la adversidad. Khan no solo es salvado de un peligro inminente, sino que su percepción del mundo y de las personas que lo rodean se expande. Descubre en Demet a una aliada inesperada, una protectora, y quizás, el inicio de algo mucho más significativo. Es un recordatorio de que en medio de las complejidades y los peligros de la vida, siempre hay espacio para la sorpresa, para la valentía y para la protección desinteresada. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, una que nos deja pensando en la importancia de esas personas que, sin pedir nada a cambio, se convierten en nuestro escudo. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya intrigado y que les haya sacado alguna reflexión. Recuerden que la vida está llena de estas sorpresas, y a veces, la ayuda llega de la forma más inesperada. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en esta conversación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Alguna vez alguien los ha sorprendido protegiéndolos? Déjenme sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha parecido interesante o les ha gustado, no olviden regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda reflexionar sobre estos temas.
Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.